Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Un poquitica la comunicación con alguna dificultad, pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hacer un comentario muy interesante, porque es la exposición segunda al Salmo 26 de San Agustín, algunos de los apartes de este comentario que tiene como propósito, dice Agustín, que el contexto previo es la consagración de David como rey. Y recuerda pues que en aquel tiempo solo eran consagrados, ungidos, los sacerdotes y el rey, ¿no? Y luego recuerda cómo Cristo, que es la cabeza, fue ungido y con él hemos ungido nosotros. De eso Cristo viene de crisma, de unción. Entonces, esa unción llega a nosotros y esa unción es Dios en nosotros. Esa es como la idea que se desarrolla. Pero lo que desarrolla el Salmo es el modo como tenemos nosotros una actitud confiada frente al Señor. Entonces yo voy a comenzar porque el Salmo, este comentario está un poquitico largo, entonces trataré de que el Espíritu Santo me lo recorte un poquito y poner las palabras precisas, porque me parece que es un salmo que en este tiempo de Cuaresma y sobre todo cuando de pronto tenemos dificultades, apreturas, persecución, momentos de agobio, momentos de debilidad, entonces creo que tiene una gran fuerza espiritual para los que andamos en la búsqueda y que como cualquier ser humano pues estamos sometidos a la debilidad. Entonces dice Agustín, miren qué dice. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Él me ilumina, dice Agustín, váyanse las tinieblas. Él me salva, aléjese la debilidad. Caminando con paso seguro en la luz, ¿a quién voy a temer? O sea, si estoy caminando en la luz, si estoy caminando en él, ¿a quién voy a temer? Continúa Agustín reflexionando, dice, porque la salvación que Dios da no es algo que pueda destruir cualquiera. O sea, la fuerza, la paz, la fortaleza que Dios me da no es algo que cualquiera, porque quiso, puede destruirla. Dice él, ni la luz de Dios es algo que pueda oscurecer a alguien. O sea, si yo tengo la luz de Dios, tengo la fuerza de Dios, él va a preguntar una y otra vez a lo largo de este comentario, ¿a quién temeré? Y es el Señor ilumina y nosotros somos iluminados. El Señor salva y nosotros somos salvados. Por consiguiente, dice Agustín, si Él es el que ilumina y nosotros somos iluminados, y si Él es el que salva y nosotros somos salvados, sin Él somos tiniebla y debilidad. Pero si tenemos una esperanza cierta, fíjense qué interesante esto, si tenemos una esperanza cierta, inalterable y auténtica en Él, ¿de quién tener miedo? Si mi fe está verdaderamente puesta en Él, ¿de quién y por qué tener miedo? El Señor es tu luz, el Señor es tu salvación. Dice Agustín, halla a otro más poderoso y échate a temblar. Dice, pertenezco al más poderoso de todos, al Todopoderoso, de modo que Él me ilumina y me salva, y no tengo a nadie más que a Él. El Señor, dice Agustín, es el defensor de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Fíjense un poco la fuerza que va teniendo esta meditación de Agustín del Salmo 26, ¿no? Un llamado a tenerla, a hacer la fuerza del Señor, ¿no? Dice, cuando se aproximan contra mí los malhechores
para devorar mis carnes. Este va a ser un texto bien interesante. Los malhechores que se aproximan contra mí para devorar mis carnes, mis mismos enemigos que me atormentan, se debilitaron y sucumbieron. O sea, los mismos que quieren hacerme daño, los mismos que quieren destruirme, los mismos que quieren dañarme y quitarme la paz y la serenidad, buscando dañar mi carne, quitarme la seguridad, quitarme las cosas, se debilitaron y sucumbieron. Así pues, ¿de qué cosa o persona voy a tener miedo? Si aún los que me persiguen van a sucumbir y van a caer. Así pues, dice Agustín, ¿qué cosa o persona puede hacerme temblar? Si el Señor está conmigo, ¿qué cosa o persona puede hacerme temblar? Dice Agustín. ¿Por qué me persiguen? Para devorar mis carnes. Y aquí viene algo interesante. ¿Y cuáles son mis carnes? Es bien interesante lo que va a decir Agustín aquí, porque le va a dar un significado a la carne. Dice, mi carne son mis sentimientos carnales, mis afectos, mis emociones, todas las cosas que construyen muchas veces incluso las relaciones, ¿no? Que son muy, muy importantes. Entonces mis sentimientos son carnales. Mis sentimientos carnales, dice, son mis carnes. Ahora, que se ceben en la persecución. En mí no muere nada más que lo mortal. Fíjense, en mí no puede morir nada más que lo mortal, nada más que aquello que pertenece a la condición de la carne, a la debilidad. En mi persona habrá un punto donde no tiene acceso el perseguidor, y esto es grandísimo lo que va a decir. Allí donde habita mi Dios. El enemigo podrá hacerme muchas cosas, el enemigo podrá quitarme muchas cosas, pero el enemigo no tiene acceso allí donde habita mi Dios, que es mi paz, que es mi fortaleza, que es mi salud. Qué interesante esto. Dice, que devoren mis carnes. Una vez queden consumidas mis carnes, seré espíritu y espiritual. Él dice, no tengo miedo absolutamente de nada. Y por supuesto que el Señor promete una salud tan extraordinaria que incluso esta carne mortal, que actualmente parece abandonada a las manos de los perseguidores, no perecerá para siempre. De los perseguidores son los malos sentimientos, los malos afectos, las malas emociones, las pasiones desordenadas, tantas cosas que perturban y que hacen perder la paz y la serenidad. Al contrario, lo que se comprobó en la resurrección de mi cabeza, en la resurrección de Cristo, espérenlo todos los miembros. ¿A quién va a temer mi alma que es morada de Dios? Si en mi corazón habita Dios, ¿a quién va a temer mi alma? ¿A quién va a temer mi carne? Si esto corruptible se revestirá de incorrupción. Qué interesante, ¿no? Que incluso hay una fuerza que vincula cuerpo y alma, ¿no? Si yo tengo la fuerza puesta en el Señor, absolutamente nada podrá hacerme, porque el que habita a la sombra del Señor, el que habita en el Señor y el Señor habita en él, ¿a quién temerá? Es lo que nos va proponiendo Agustín en esta reflexión. Continúa Agustín reflexionando. ¿Quieren saber por qué los que nos persiguen comen nuestras carnes y sin embargo no hemos de temer por nuestra propia carne? Que aunque nos persigan, que aunque nos hagan daño a nuestra propia carne, o sea, a nuestros afectos, a nuestros sentimientos, a las cosas que consideramos también muy importantes, dice, siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Entonces dice, qué gran dosis de confianza, es aquí donde pone Agustín esto, qué gran dosis de confianza debe tener quien es capaz de decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? O sea, qué confiado tiene que ser el que se pare allí y el que diga con firmeza, con convicción y con conciencia clara,
el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el protector de mi vida, ¿quién me hará temblar? Al emperador, entonces comienza Agustín a colocar los ejemplos. Al emperador lo protege su guardia y no tiene miedo. Un mortal es protegido por mortales y se siente seguro. Un mortal es protegido por el inmortal y va a tener miedo y va a temblar. Si un mortal se siente protegido por otro mortal y se siente seguro, un mortal que está bajo el amparo del Señor va a tener miedo y va a temblar, dice Agustín. Entonces presten atención a la dosis de confianza que debe tener el que dice, aunque se levante un campamento contra mí, fíjense, pase lo que pase, o sea, aunque se levante un campamento contra mí, no temerá mi corazón. Un campamento, dice, es un lugar fortificado, pero ¿qué hay más fortificado que Dios? Aunque estalle una guerra contra mí, ¿qué puede hacerme la guerra? ¿Puede arrebatarme mi esperanza? Dice Agustín. ¿Puede despojarme de lo que me da el Todopoderoso? Al igual que no es derrotado el que da, tampoco se sufre despojo de lo que da. Dice, la posibilidad de despojarle al destinatario de lo que se le da equivale a una derrota del donante. O sea, no podemos sentir miedo, no podemos sentir desesperanza cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Dice, por consiguiente, ya Agustín va concluyendo esta parte de la reflexión, dice, por consiguiente, hermanos míos, ni siquiera las cosas mismas que hemos recibido de modo temporal nos las puede quitar nadie, sino solo quien nos las dio. O sea, las cosas temporales de que disponemos, solo nos las puede quitar quien nos las dio. Dice, las cosas espirituales que da, no te las quitará si tú no le abandonas, ¿no? Dice, en cuanto a las realidades carnales y temporales, que es donde nosotros nos movemos, que es donde nosotros ponemos nuestras seguridades, en cuanto a las realidades carnales y temporales, Él mismo las quita, porque aun cuando sea cualquier otro el que las quita cuando Él le faculta para hacerlo. Qué interesante esto, o sea, Él pone que incluso nadie hace nada ni te quita nada si Dios no lo permite. Esto de pronto es delicado decirlo, pero esto tiene un fondo, dice, esto ya lo sabemos y lo leemos en el libro de Job, que ni siquiera el diablo, que parece detentar temporalmente el máximo poder, puede hacer nada sin permiso. Se le concedió poder sobre las realidades inferiores y perdió las cosas de mayor grandeza y sublimidad. O sea, lo que le pasó a Job, le pasó pues porque Dios lo permitió, dice, y lo permitió para algo más grande, que es lo que no sabemos, dice. Y este no es el poder de alguien enfurecido sin ver el castigo de alguien condenado, el poder del demonio. Dice, por tanto, ni siquiera él tiene poder alguno si no se le concede. Ni siquiera el enemigo tiene poder alguno si no se le concede. No, recuerden ustedes en el Evangelio, como dice que los mismos espíritus malignos le reconocían. ¿Qué vienes a hacer en contra de nosotros, Jesús Nazareno? Te reconocen el poder del mismo Dios. O sea, no solo tiene en el libro citado, también en el Evangelio dice el Señor, esta noche Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y esta noche llegará el enemigo y te despojará y te hará sentir y te despojará de cosas, pero yo no haré que tu fe desfallezca. Y este permiso lo consigue para castigarnos o para someternos a prueba, ¿no? Dice, luego, ya que puede quitarnos lo que Dios da, no tengamos miedo de nadie, sino solo de Dios.
brame lo que brame, sea cual sea la actitud altanera contra nosotros, que nuestro corazón no se alarme, porque nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor. Y termina Agustín diciendo, durante el tiempo de nuestra peregrinación, hablamos de casa, pero su nombre propio es el de tienda. La tienda es propio de los que están de campaña, de los que cual soldados están en lucha contra el enemigo. Nosotros estamos, dice Agustín, en la tienda, en peregrinación, en lucha contra el enemigo, en el campado. Por tanto, cuanto en esta vida se haya instalada una tienda de campaña, es evidente que también hay un enemigo. Entonces, si estamos en las tiendas, siempre va a haber un enemigo. Entonces, Agustín dice, siempre va a haber algo que amenace, que intente quitarnos, que intente robarnos. Pero entonces él dice, el que en efecto ocupar juntos una tienda equivale a ser compañeros de tienda. Todos somos compañeros de esta tienda en la vida y saben que así se designa a los soldados. Por tanto, aquí está la tienda, allí está la casa. O sea, la tienda está aquí porque estamos de peregrinación. La casa está allá en la casa del Padre. Pero a veces, por la cercanía y significado, también esta tienda se le llama abusivamente casa. Y siguiendo el mismo proceder, a veces se llama tienda la casa. Pero hablando con propiedad, aquella es una tienda y esta una casa. Fíjense qué interesante esa propuesta de Agustín de hoy. En el fondo, si el Señor no construye la casa, en vano se fatiga el constructor. Si el Señor está conmigo, ¿a quién he de temer? Sabemos que vivimos muchas cosas y muchas situaciones muchas veces difíciles, y despojos, y abandonos, y frustraciones, y fracasos, y luchas permanentes. Pero entonces lo que Agustín va planteándonos hoy es, si el Señor está conmigo, Él es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Aunque acampe el enemigo, aunque me devoren la carne, aunque pase lo que pase, si tengo mi confianza puesta en el Señor, a nada temeré. Sigamos pues este camino de Cuaresma, iluminados por Agustín, sabiendo que todos vivimos ese devorar de la carne, esas situaciones de dificultad, pero pongamos, como nos dice Agustín, esa esperanza sólida en el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.